Elena descendió del viejo autobús con una maleta de cuero gastado y el corazón latiendo al ritmo de los recuerdos. El aire de Valle Seco no había cambiado. Olía a tierra quemada por el sol y a ese aroma dulzón y persistente de la lavanda silvestre que crecía en las orillas del camino. Al fondo, recortándose contra un cielo teñido de un naranja violento, la silueta del molino de su familia se alzaba como un gigante herido, con sus aspas inmóviles y negras, desafiando al viento que soplaba con fuerza pero no lograba moverlas. Caminar por la calle principal fue como atravesar un pasillo de fantasmas. Las persianas de las casas se cerraban a su paso y los pocos ancianos sentados en los portales desviaban la mirada, murmurando entre dientes. El silencio en el pueblo era denso, casi sólido, un silencio que no era de paz, sino de miedo. Elena apretó el asa de su maleta. Ella no era la niña asustadiza que huyó hace 20 años. Ahora regresaba con la mirada de quien ya no tiene nada que perder y mucho que reclamar. Queridas amigas, qué difícil es volver a ese lugar donde nos rompieron el alma, ¿verdad? Díganme en los comentarios, ¿alguna vez han tenido que regresar a un sitio que juraron no volver a pisar solo para sanar una herida del pasado? Su valentía es lo que nos mantiene unidas. Si esta historia de resiliencia resuena contigo, dale me gusta y suscríbete para apoyar nuestro canal. Tu comentario sobre qué harías en el lugar de Elena nos ayuda a crecer. Elena llegó frente a la pesada puerta de madera del molino, notando que las cadenas que lo rodeaban no eran viejas, sino nuevas y brillantes. Al intentar tocarlas, una voz ronca y cargada de advertencia surgió de las sombras del cobertizo vecino. Si aprecias tu vida, Elena, deja que ese molino siga muerto. Elena se giró lentamente, encontrando los ojos nublados de don Mateo, el antiguo sacristán que ahora parecía una sombra encorvada por el peso de los años. El hombre sostenía un rosario entre sus dedos temblorosos, y el aroma a incienso rancio que desprendía su ropa chocaba con el frescor de la tarde. El viento ya no sopla para los que buscan la verdad en estas tierras, muchacha, insistió él, retrocediendo hacia la oscuridad. Elena sintió un escalofrío recorriéndole la columna, pero sus pies permanecieron firmes sobre la gravilla crujiente, desafiando la advertencia que flotaba en el aire como un mal presagio. Ignorando el consejo del anciano, Elena sacó del fondo de su abrigo una llave de hierro, oxidada pero legítima, que había guardado en un cofre de terciopelo durante 2 décadas. Al introducirla en la cerradura, el metal emitió un quejido agudo, un lamento que pareció despertar a los pájaros que dormitaban en los aleros. La puerta se abrió con una pesadez milenaria, revelando un interior cubierto de polvo fino que bailaba en los escasos rayos de luz que se filtraban por las grietas. El olor a harina vieja y madera húmeda la golpeó de frente, trayendo consigo la imagen de su padre trabajando entre aquellos muros. Queridas amigas de historias del rancho viejo, ¿alguna vez han sentido que el pasado les advierte que no miren atrás, pero su instinto les dice que deben seguir? A veces, enfrentar lo que todos callan es el único camino hacia nuestra propia libertad. Díganme en los comentarios si alguna vez han tenido que ser las únicas en alzar la voz cuando todos los demás preferían el silencio. No olviden darle me gusta y suscribirse para que juntas desenterremos estas historias de valor. Al encender una vieja lámpara de aceite, la luz vacilante reveló algo que Elena no esperaba encontrar. En el suelo, justo debajo del eje central del molino, no había granos de trigo ni herramientas abandonadas, sino una serie de marcas profundas en la madera, como si alguien hubiera intentado desesperadamente arañar el suelo antes de ser arrastrado hacia la oscuridad de la bodega subterránea. Elena se arrodilló, pasando las yemas de sus dedos por las hendiduras de la madera. El tacto era áspero y frío, pero las marcas contaban una historia de lucha que el polvo no había logrado sepultar. El silencio del molino se volvió opresivo, roto solo por el goteo rítmico de alguna filtración invisible que resonaba como un metrónomo en la penumbra. Cada rincón de esa estructura parecía observar sus movimientos, como si las vigas de roble fueran testigos mudos de una injusticia que clamaba por salir a la luz tras años de encierro. Mientras exploraba la estancia, su lámpara iluminó un rincón donde las telarañas formaban un velo espeso. Allí,
semioculto tras unos sacos de yute podridos, encontró un chal de lana que reconoció de inmediato. Pertenecía a su madre. La prenda conservaba una mancha oscura y reseca que el tiempo no había podido borrar por completo. Elena sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Su madre siempre le dijo que el molino era un lugar sagrado de trabajo, pero lo que sus ojos veían ahora hablaba de un refugio convertido en una prisión de secretos. Mis queridas amigas, ¿cuántas veces hemos descubierto que las personas que más amamos nos ocultaron verdades dolorosas por protegernos? Esas manchas en el pasado a veces son las cicatrices de una guerra que no elegimos pelear. Por favor, cuéntenme en los comentarios si alguna vez han descubierto un secreto familiar que cambió su forma de ver a sus antepasados. Suscríbanse y denle me gusta para que ninguna de nuestras historias de fuerza se quede en la oscuridad. Justo cuando Elena intentaba recoger el chal, el mecanismo del molino emitió un crujido estruendoso, un gemido de metal contra metal que hizo vibrar el suelo bajo sus pies. Sin que hubiera una gota de viento afuera, una de las grandes ruedas dentadas comenzó a girar lentamente, revelando una trampilla oculta que había permanecido sellada por el peso de la maquinaria durante décadas. La trampilla de madera se deslizó con un chirrido que pareció un grito humano ahogado en el tiempo. Elena sostuvo la lámpara con firmeza, aunque su mano temblaba ligeramente al ver los peldaños de piedra que descendían hacia una oscuridad absoluta. Un aire gélido y rancio subió desde las profundidades, trayendo consigo el eco de un susurro que su mente no lograba descifrar. Bajó el primer escalón, sintiendo como el frío le calaba los huesos, dándose cuenta de que el molino no se detuvo por falta de viento, sino porque algo, o alguien, lo había encadenado desde sus entrañas para ocultar lo que allí abajo yacía. Al llegar al final de la escalera, la luz de la lámpara reveló una pequeña cámara circular. En las paredes, había nombres grabados con prisa y desesperación, los nombres de las mujeres que habían desaparecido del pueblo a lo largo de las décadas, aquellas que todos decían que se habían ido a la ciudad en busca de una vida mejor. Elena sintió una náusea violenta al comprender que el molino de su familia no era solo una fuente de sustento, sino el cementerio de una verdad colectiva que el pueblo había decidido sepultar bajo el peso de su propia hipocresía. Queridas amigas de Historias del Rancho Viejo, qué doloroso es descubrir que la comunidad en la que confiamos puede guardar secretos tan oscuros para mantener una falsa paz. ¿Alguna vez han sentido que en su entorno todos callan algo que es evidente, dejándolas solas con su intuición? Compartan su experiencia en los comentarios, su voz es el arma más fuerte que tenemos. Denle me gusta y suscríbanse para que juntas sigamos iluminando estas verdades olvidadas. Mientras examinaba las inscripciones, Elena escuchó un golpe seco arriba, en la entrada principal del molino. Alguien había entrado y, con un movimiento certero, había vuelto a cerrar la pesada trampilla de madera sobre su cabeza, dejándola atrapada en la fosa de los secretos. Desde la oscuridad superior, una voz que reconoció demasiado bien susurró: «Tu madre también fue demasiado curiosa, Elena, no cometas su mismo error». El sonido del cerrojo al caer resonó en la cámara subterránea como el martillazo de una sentencia. Elena subió los peldaños a trompicones, golpeando la madera con desesperación, pero la trampilla ni siquiera se movió. El aire comenzaba a sentirse pesado, cargado con el polvo de años y el olor a encierro. Al otro lado, los pasos de quien la había atrapado se alejaban con una calma aterradora, dejando tras de sí un silencio absoluto. La oscuridad parecía cobrar vida, envolviéndola en un abrazo frío que intentaba apagar la llama vacilante de su lámpara de aceite. Lejos de rendirse, Elena respiró hondo, buscando en su interior esa fuerza que su abuela siempre llamó la raíz del roble. No iba a permitir que ese sótano fuera su tumba como lo fue para tantas otras. Volvió al centro de la cámara y comenzó a buscar cualquier debilidad en los muros de piedra. Fue entonces cuando notó que el goteo de agua que escuchó antes no venía del techo, sino de una grieta en la pared sur, donde el musgo crecía con una humedad sospechosa. Al acercar la luz, vio que las piedras en esa sección no estaban unidas con cemento, sino encajadas con una precisión que sugería un pasaje oculto. Queridas amigas de Historias del Rancho Viejo,
¿Alguna vez se han sentido atrapadas en una situación donde parece no haber salida, rodeadas de personas que quieren apagarlas? A veces, la única forma de salir es dejar de golpear la puerta que se cerró y buscar esa grieta de esperanza que nadie más ve. Cuéntenme en los comentarios un momento de su vida en el que su astucia fue su mejor aliada. No olviden dar me gusta y suscribirse para que ninguna mujer de hierro se quede atrás. Elena comenzó a empujar las piedras con toda la fuerza de sus hombros, sintiendo como sus uñas se rompían contra la roca fría. Con un crujido sordo, una de las losas cedió, revelando un túnel estrecho que olía a tierra fresca y libertad. Sin embargo, antes de entrar, su lámpara iluminó un objeto que brillaba entre el lodo del túnel. Era el anillo de bodas de su esposo, el mismo que supuestamente se había perdido en el río el día de su muerte. Sus manos temblaron al comprender que la traición que estaba descubriendo era mucho más personal de lo que jamás imaginó. Elena sostuvo el anillo contra su pecho, sintiendo el frío del metal perforando su piel. La joya, grabada con sus iniciales, era la prueba irrefutable de que la muerte de su marido no fue un accidente del destino, sino un sacrificio orquestado en las sombras de aquel pueblo. El túnel, estrecho y claustrofóbico, se extendía ante ella como las fauces de una bestia de tierra. Con la lámpara en una mano y el anillo apretado en la otra, se arrastró por el pasaje, sintiendo como las paredes de adobe parecían cerrarse sobre sus hombros, mientras el eco de sus propios jadeos le recordaba que seguía viva, a pesar de todo. El pasadizo desembocó en una gruta natural que se encontraba justo debajo del cauce seco del río que rodeaba el molino. Allí, las raíces de los árboles centenarios colgaban del techo como hilos de una red macabra. En el suelo, Elena encontró cajas de madera con el sello de la alcaldía, llenas de documentos amarillentos y libros de cuentas que nunca debieron existir. Al abrir uno al azar, comprendió la magnitud del engaño. El molino no solo molía trigo, sino que servía como fachada para una red de contrabando de tierras que había despojado a decenas de viudas de su herencia durante generaciones. Queridas amigas de Historias del Rancho Viejo, ¿hay algo más doloroso que descubrir que quienes debían protegernos son los mismos que nos roban el futuro? La traición duele más cuando viene disfrazada de ley o de autoridad. Díganme en los comentarios si alguna vez han tenido que luchar contra un sistema o una persona poderosa para reclamar lo que por derecho les pertenecía. Denle me gusta y suscríbanse para que nuestra comunidad sea el refugio donde la verdad siempre brille. Mientras Elena pasaba las páginas con horror, una sombra se proyectó contra la pared de la gruta. No era el hombre que la había encerrado, sino una figura menuda y temblorosa que sostenía una vieja escopeta de caza. «No deberías haber bajado aquí, Elena», dijo una voz femenina quebrada por el llanto. Al girar la lámpara, Elena reconoció a la actual esposa del alcalde, la mujer que todos consideraban una santa, pero que ahora sostenía el arma con manos manchadas de la misma tierra que ocultaba el secreto. Elena mantuvo la lámpara en alto, permitiendo que la luz bañara el rostro desencajado de Lucía, la esposa del alcalde. El silencio de la gruta se volvió tan pesado que el menor movimiento de las raíces sobre sus cabezas sonaba como un trueno. «¿Tú también, Lucía?», preguntó Elena con una voz que, a pesar de la situación, conservaba la firmeza del acero templado. La mujer de la escopeta no respondió de inmediato. Sus ojos, fijos en el anillo que Elena aún sostenía, reflejaban una mezcla de culpa y una envidia amarga que había fermentado durante años en la oscuridad de aquel pueblo de apariencias. La confesión salió de los labios de Lucía como un veneno que necesitaba ser expulsado. El molino era el corazón de una maquinaria de codicia que alimentaba las cuentas bancarias de los poderosos del valle, y su esposo, el alcalde, era el arquitecto de cada desaparición. Lucía admitió que ella misma había limpiado la sangre de aquel suelo más veces de las que podía contar, convencida de que el silencio era el precio de su propia seguridad. Elena sintió una oleada de náuseas al comprender que la solidaridad femenina había sido sacrificada en el altar del miedo, dejando que la injusticia echara raíces tan profundas como los árboles que las rodeaban. Queridas amigas de Historias del Rancho Viejo, qué triste es cuando una mujer, en lugar de extenderle la mano a otra,
se convierte en cómplice de su caída por temor o conveniencia. ¿Alguna vez han sentido la traición de alguien que pensaron que las entendería por el simple hecho de ser mujer? Cuéntenme sus historias en los comentarios. Desahogarse es el primer paso para sanar. No olviden darle me gusta y suscribirse para que juntas aprendamos a ser guardianas las unas de las otras. Lucía bajó ligeramente el cañón de la escopeta, sollozando, pero antes de que Elena pudiera dar un paso hacia ella, un ruido seco de pasos metálicos resonó desde el túnel de entrada. El alcalde, con su pesada bota de cuero y su bastón de mando, apareció a la entrada de la gruta con una sonrisa gélida que no llegaba a sus ojos de depredador. Veo que las dos mujeres más importantes de mi vida finalmente se han conocido en mi oficina privada, dijo él, mientras extraía un revólver de su cinturón con una parsimonia aterradora. Elena se mantuvo de pie, erguida como una encina antigua frente a la tormenta. El alcalde avanzó con la arrogancia de quien se cree dueño de la vida y de la muerte, y la luz de la lámpara de Elena hacía que su sombra se proyectara en las paredes de la gruta como una mancha voraz. Vender la tierra es un negocio, Elena, enterrar a los que se oponen es simplemente el costo de producción, afirmó el hombre con una calma que erizaba la piel. Lucía, a un lado, seguía temblando con la escopeta entre las manos, atrapada entre el terror que le profesaba a su marido y el peso insoportable de su propia conciencia. La protagonista no retrocedió ni un centímetro, al contrario, dio un paso al frente, obligando al alcalde a mirarla directamente a los ojos. En ese espacio confinado, el olor a pólvora y a ambición podrida era asfixiante, pero Elena sentía que la fuerza de todas las mujeres cuyos nombres estaban grabados en la piedra arriba la sostenía. Sabía que no solo estaba luchando por su vida o por el legado de su familia, sino por desmantelar un sistema de opresión que había mantenido al pueblo bajo un velo de mentiras mientras los campos se secaban y las familias se desmoronaban. Queridas amigas de Historias del Rancho Viejo, hay momentos en los que el miedo nos grita que nos callemos, pero nuestra alma nos exige justicia. ¿Han tenido que enfrentar alguna vez a una figura de autoridad que intentó pisotear sus derechos o su dignidad? Compartan su experiencia en los comentarios, porque al contar nuestra verdad, le quitamos el poder a quienes nos quieren pequeñas. Denle me gusta y suscríbanse para que nuestra voz llegue a cada rincón del mundo. El alcalde levantó el arma, apuntando directamente al corazón de Elena, pero en ese preciso instante, un viento sobrenatural comenzó a silbar a través de las grietas de la gruta. Arriba, en la superficie, las aspas del molino viejo, que habían estado encadenadas y oxidadas por años, empezaron a girar con una fuerza violenta, haciendo que toda la estructura subterránea crujiera como si la tierra misma estuviera despertando para reclamar lo que le fue arrebatado. El estruendo del molino cobrando vida sacudió los cimientos de la gruta, desprendiendo trozos de tierra y polvo que nublaron la vista del alcalde. Aquel gigante de madera y piedra, que había permanecido mudo durante 2 décadas, ahora rugía como un animal herido liberando su furia contenida. El alcalde, cegado por el polvo, disparó un proyectil que impactó en una de las cajas de documentos, haciendo saltar papeles amarillentos por todo el aire. Elena aprovechó la confusión para lanzarse al suelo, sintiendo como la vibración de las aspas allá arriba se transmitía a través de las rocas como un latido salvaje de justicia. Lucía, al ver que su marido estaba dispuesto a matar incluso ante la manifestación de lo que parecía un castigo divino, soltó un grito que desgarró la atmósfera de la cueva. La escopeta en sus manos ya no apuntaba a Elena, sino al hombre que la había convertido en un espectro de sí misma durante años. El viento que bajaba por los túneles traía el aroma de la harina fresca, un olor que no se sentía en Valle Seco desde que el padre de Elena fue silenciado. Era el olor de la verdad abriéndose paso entre los escombros de la mentira, una fuerza invisible que parecía empujar a Elena a levantarse una vez más. Queridas amigas de Historias del Rancho Viejo, a veces la vida nos envía señales poderosas para recordarnos que no estamos solas en nuestra lucha. ¿Alguna vez han sentido que el universo o una fuerza superior se alineó para ayudarlas en su momento más oscuro? Cuéntenme en los comentarios esas coincidencias que les devolvieron la fe.
Suscríbanse y denle me gusta para que juntas seamos el viento que mueve las aspas de la justicia. Elena se puso de pie, su rostro cubierto de hollín pero sus ojos brillando con una determinación inquebrantable. Mientras el alcalde intentaba recargar su arma con manos torpes, ella vio como una de las vigas maestras del túnel cedía ante la vibración del molino, amenazando con sepultarlos a todos bajo el peso de la historia. Pero antes de que el techo cayera, Lucía dio un paso al frente y dijo con una voz que no admitía réplica: «Se acabó el silencio, Julián, el molino ha hablado». El estallido de la escopeta de Lucía no buscó la carne, sino la lámpara de aceite que colgaba del techo, provocando una explosión de fuego que iluminó la gruta con un resplandor infernal. En medio de las llamas, el alcalde retrocedió aterrado, viendo cómo los documentos de su fraude comenzaban a arder, convirtiéndose en cenizas negras que el viento del molino succionaba hacia la superficie. Elena no esperó a que el fuego la alcanzara. Con una agilidad nacida de la pura voluntad de vivir, se lanzó hacia el pasadizo de las rocas, arrastrando a una Lucía paralizada por el impacto de su propio acto de rebelión. Afuera, el espectáculo era dantesco. Las aspas del molino giraban a una velocidad imposible, cortando el aire con un silbido que recordaba al de un látigo gigante. El pueblo entero había salido a las calles, observando con asombro cómo la estructura que daban por muerta escupía chispas y humo hacia el firmamento. Los rostros de los vecinos, antes cerrados por el miedo, ahora estaban bañados por la luz del incendio subterráneo que empezaba a emerger por las grietas del suelo. Elena emergió de la tierra como una aparición, cubierta de ceniza y barro, sosteniendo en alto el libro de cuentas que había logrado rescatar del fuego. Queridas amigas de Historias del Rancho Viejo, a veces hay que dejar que todo se queme para que lo nuevo pueda florecer desde las cenizas. ¿Alguna vez han tenido que destruir una situación de su vida para poder salvarse a sí mismas? Díganme en los comentarios si han sentido ese fuego liberador que nos da la fuerza para empezar de cero. No olviden darle me gusta y suscribirse para que sigamos compartiendo estas historias de transformación y coraje. La multitud retrocedió cuando Elena se plantó en la plaza, con la mirada fija en los hombres que habían sido cómplices del alcalde por omisión. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el rugido persistente de las aspas. Sin embargo, desde la penumbra del molino, una figura empezó a emerger cojeando, envuelta en llamas y con el rostro desfigurado por la rabia. El alcalde no estaba dispuesto a dejar que su imperio se desvaneciera sin cobrarse una última víctima. El alcalde avanzaba como un demonio surgido del abismo, con la ropa humeante y el revólver aún empuñado en su mano derecha. El odio había deformado sus facciones, convirtiendo al hombre respetado en una bestia acorralada que solo buscaba venganza. La multitud en la plaza permanecía petrificada, dividida entre el terror que les inspiraba a aquel hombre y la asombrosa visión de Elena, que se mantenía firme frente a él sin soltar las pruebas de su traición. El aire alrededor del molino vibraba con una electricidad estática que hacía que el vello de los brazos se erizara, como si la naturaleza misma estuviera conteniendo el aliento ante el choque inminente. ¿Crees que un poco de fuego y unos papeles viejos te devolverán lo que perdiste?, rugió el alcalde, su voz quebrada por el humo. Dio un paso más, apuntando directamente a la frente de Elena, mientras el resplandor de las aspas giratorias creaba sombras errantes sobre el suelo de piedra. Elena no parpadeó, sentía el peso del anillo de su esposo en su mano izquierda y la responsabilidad de todas las familias estafadas en la derecha. En ese momento, comprendió que su regreso no era solo para descubrir una verdad, sino para ser el escudo que el pueblo necesitaba para despertar de su largo letargo de cobardía. Queridas amigas de Historias del Rancho Viejo, a veces el enemigo da sus últimos zarpazos con más furia cuando sabe que ha perdido. ¿Alguna vez han tenido que mantenerse firmes frente a alguien que intentaba intimidarlas a pesar de que el miedo les gritaba que corrieran? Su fortaleza en esos momentos es lo que define su destino. Escríbanme en los comentarios un momento donde su valentía superó a su temor. Denle me gusta y suscríbanse para que ninguna mujer de hierro se sienta sola en la batalla. Justo cuando el dedo del alcalde se tensaba sobre el gatillo, un estruendo metálico descendió desde lo alto del molino.
Una de las enormes aspas de madera, debilitada por el incendio y la velocidad frenética, se desprendió con un crujido seco. El pesado madero voló por el aire como una espada enviada por el destino, impactando contra el suelo a escasos centímetros del alcalde con tal fuerza que la onda expansiva lo lanzó de espaldas contra la fuente de la plaza, dejando su arma perdida entre los adoquines. El impacto de la madera contra el suelo levantó una nube de polvo y esquirlas que obligó a los presentes a cubrirse el rostro. Cuando el aire se despejó, el alcalde yacía aturdido junto a la fuente, con el agua tiñéndose de un rojo pálido mientras intentaba inútilmente recuperar el aliento. Elena no perdió un segundo, caminó hacia él con la seguridad de quien ya no teme a las sombras. A su alrededor, el hechizo del miedo que había mantenido al pueblo cautivo comenzó a romperse. Los hombres y mujeres de Valle Seco empezaron a acercarse, formando un círculo humano que se cerraba lentamente sobre el hombre que los había oprimido. Elena se detuvo frente a él y arrojó el libro de cuentas a sus pies, dejando que las páginas quemadas se abrieran ante los ojos de todos. Aquí están las tierras que robaste, los nombres que borraste y las vidas que intentaste apagar, dijo con una voz clara que resonó por encima del gemido del molino. Los vecinos empezaron a reconocer sus propios apellidos en las hojas chamuscadas, y un murmullo de indignación, como una marea creciente, empezó a recorrer la plaza. El poder del alcalde, basado en el secreto y la amenaza, se desmoronaba tan rápido como las aspas del viejo gigante de madera. Queridas amigas de Historias del Rancho Viejo, no hay nada más poderoso que la unión de un pueblo que decide dejar de tener miedo. ¿Han sentido alguna vez esa fuerza que surge cuando se dan cuenta de que no están solas en su sufrimiento? A veces, solo hace falta que una persona dé el primer paso para que todas las demás se atrevan a caminar. Cuéntenme en los comentarios si alguna vez han liderado un cambio en su familia o comunidad. Suscríbanse y denle me gusta para que nuestra comunidad siga siendo un faro de justicia. Mientras la multitud rodeaba al alcalde, Lucía emergió de las sombras del molino, todavía con la escopeta en las manos pero con una expresión de paz que no había tenido en años. Se acercó a Elena y, ante la mirada atónita de todos, le entregó una pequeña llave de plata que llevaba colgada al cuello. Esta llave abre la caja fuerte de la alcaldía, donde están los títulos originales de propiedad, susurró. Pero antes de que Elena pudiera tomarla, un estruendo proveniente del interior del molino indicó que la estructura central estaba a punto de colapsar por completo. El estruendo fue seguido por una densa nube de humo blanco que brotaba de las ventanas del molino. Elena tomó la llave de plata con firmeza, sintiendo el frío del metal como un pacto sellado. Sabía que el tiempo se agotaba, la estructura que había pertenecido a su familia durante un siglo estaba entregando su último aliento, pero no podía permitir que los documentos legales que Lucía mencionaba se convirtieran en cenizas. Con un gesto de determinación que dejó mudo al pueblo, Elena se dio la vuelta y corrió hacia la entrada del edificio, ignorando los gritos de advertencia de quienes ahora, finalmente, se preocupaban por su vida. Dentro, el aire era un muro de calor y los crujidos de las vigas de roble sonaban como disparos. El fuego, alimentado por el aceite de la maquinaria, trepaba por las paredes con lenguas voraces de color azul y naranja. Elena se cubrió la boca con un retazo de su vestido y avanzó hacia la oficina del segundo piso, donde la caja fuerte aguardaba. Cada paso era una batalla contra el instinto de huida, pero la memoria de su esposo y el dolor de las mujeres de Valle Seco le daban una fuerza que no sabía que poseía. Sus pies volaban sobre el suelo que vibraba, mientras pedazos de techo caían a su alrededor como lluvia de fuego. Queridas amigas de Historias del Rancho Viejo, a veces la vida nos exige entrar al fuego para rescatar lo que es nuestro por derecho. ¿Alguna vez han tenido que arriesgarlo todo, incluso su paz, para recuperar su dignidad o su legado? Es en medio de las llamas donde descubrimos de qué material estamos hechas. Por favor, compartan en los comentarios su mayor acto de valentía. Denle me gusta y suscríbanse para que ninguna mujer de nuestra comunidad olvide que el fuego no nos consume, nos purifica. Elena llegó a la caja fuerte y, con las manos temblando por el esfuerzo y el humo, insertó la llave de plata.
El mecanismo giró con una suavidad milagrosa. Al abrir la puerta pesada, encontró los legajos de cuero que contenían la historia legítima del pueblo. Los abrazó contra su pecho, sintiendo que por fin recuperaba la respiración. Sin embargo, justo cuando se disponía a bajar, la escalera principal cedió con un estallido ensordecedor, dejándola atrapada en el piso superior mientras el fuego comenzaba a lamer sus pies. Elena retrocedió hasta la ventana, sintiendo como el calor le quemaba la espalda mientras el suelo bajo sus pies comenzaba a curvarse. Abajo, el pueblo entero contenía la respiración. Las llamas lamían ya los marcos de madera de la oficina, convirtiendo la estancia en una jaula de brasas ardientes. Elena miró los documentos en sus brazos y luego a la multitud. No podía saltar sin arriesgarse a perderlo todo, pero el humo empezaba a nublar su vista y el oxígeno se volvía un lujo escaso. Con un último esfuerzo de voluntad, se despojó de su abrigo, envolvió los legajos con fuerza y los ató a su cintura con el chal de su madre, preparándose para lo inevitable. El crujido final de la viga maestra retumbó en todo el valle, y la estructura comenzó a inclinarse hacia el río seco. Elena vio una oportunidad entre el caos. Una de las poleas de hierro que solía subir los sacos de grano aún colgaba de una cadena exterior, balanceándose por el viento del incendio. Sin pensarlo dos veces, se lanzó hacia el vacío, aferrándose al metal ardiente con sus manos desnudas. El dolor fue instantáneo y atroz, pero el impulso la alejó de la zona de colapso justo en el momento en que el segundo piso se hundía en un mar de chispas y escombros. Queridas amigas de Historias del Rancho Viejo, ¿alguna vez han sentido que para salvar su futuro han tenido que saltar al vacío sin saber si habría una red abajo? La fe en una misma es la única cuerda que nos sostiene cuando todo lo demás se derrumba. Cuéntenme en los comentarios si han tomado una decisión arriesgada que cambió el rumbo de sus vidas para siempre. Denle me gusta y suscríbanse, porque su apoyo es el viento que nos ayuda a aterrizar de pie. Elena aterrizó con un golpe seco sobre el barro de la orilla, rodando para apagar las chispas que habían prendido en su falda. El dolor en sus manos era una punzada eléctrica, pero al tocar su cintura, sintió los documentos intactos. Se puso de pie con dificultad, levantada por los brazos de varias mujeres del pueblo que corrieron a socorrerla. Al girarse hacia el molino, vio que el incendio no se estaba apagando, sino que las llamas habían tomado una forma extraña, iluminando una figura que permanecía de pie entre los restos calcinados, inmune al fuego. La figura que emergía entre el humo no era un espectro, sino Lucía, quien había regresado al corazón del desastre para asegurarse de que el legado de su familia política terminara de arder. Sus ojos, antes apagados por la sumisión, ahora reflejaban la luz de las llamas con una claridad aterradora. En sus manos sostenía el último estandarte del alcalde, el bastón de mando que representaba décadas de opresión. Con un gesto solemne, lo lanzó a las brasas y caminó hacia Elena, ignorando las cenizas que caían sobre su cabello como nieve negra. El pueblo observaba en un silencio sagrado como las dos mujeres, antes separadas por la sospecha, se encontraban en el centro de la plaza como aliadas forjadas en el fuego. Elena, apoyada en los hombros de las vecinas, sintió que el dolor de sus manos quemadas pasaba a un segundo plano. La fuerza que emanaba de la unión de aquellas mujeres era más intensa que el calor del incendio. A su alrededor, los hombres del pueblo, incluyendo a los que habían bajado la cabeza ante el alcalde, comenzaron a despojarse de sus sombreros en señal de respeto. La autoridad ya no residía en un despacho o en un arma, sino en la mujer que acababa de arriesgar su vida por la verdad de todos. Valle Seco estaba despertando de una pesadilla de 20 años, y el aire, antes rancio, empezaba a oler a la pureza de la lluvia que amenazaba con caer. Queridas amigas de Historias del Rancho Viejo, ¿han notado cómo el respeto no se exige con gritos, sino que se gana con actos de integridad? Cuando una mujer decide dejar de ser víctima para convertirse en protectora, el mundo entero se detiene a mirar. Díganme en los comentarios si alguna vez han tenido que unirse a otra mujer para vencer un obstáculo que parecía invencible. No olviden darle me gusta y suscribirse para que sigamos honrando el poder de nuestra hermandad. Con los primeros relámpagos iluminando el cielo,
Elena desató el chal de su madre y extrajo los documentos. Los extendió sobre una mesa de piedra en la plaza, permitiendo que cada familia viera, por fin, los sellos originales y las firmas robadas. Pero mientras la esperanza crecía, un grito desde la fuente rompió la calma. El alcalde, aprovechando el tumulto, había logrado ponerse en pie y se dirigía trastabillando hacia el barranco del molino, llevando consigo una caja metálica que nadie había notado hasta ese momento. El alcalde corría con la desesperación de un animal acorralado, abrazando la caja metálica como si fuera su propia alma. Aquella caja no contenía dinero, sino las confesiones firmadas y las pruebas de sangre que involucraban a los cómplices más poderosos de la región, el último seguro de vida que planeaba usar para negociar su impunidad. Elena, a pesar del cansancio que pesaba en sus huesos como plomo, no permitió que la fatiga la detuviera. Sus pies encontraron fuerzas en la tierra húmeda mientras lo perseguía hacia el borde del precipicio, donde el río seco aguardaba como una cicatriz profunda en el rostro del valle. La lluvia comenzó a caer en hilos gruesos y fríos, transformando el polvo en un barro resbaladizo que dificultaba cada paso. El alcalde se detuvo al borde del abismo, jadeando, con el rostro desencajado por el terror y la rabia contenida. Al verse rodeado por Elena y una columna de mujeres que avanzaban en silencio tras ella, comprendió que su tiempo de esconderse tras la ley había terminado. «Si yo caigo, este pueblo se hundirá conmigo», gritó, agitando la caja sobre el vacío, amenazando con lanzar el último rastro de justicia al fondo del desfiladero donde las corrientes de lodo empezaban a formarse. Queridas amigas de Historias del Rancho Viejo, qué momento tan tenso cuando el opresor intenta llevárselo todo con tal de no perder su orgullo. ¿Alguna vez han enfrentado a alguien que, al verse descubierto, intentó destruir la evidencia de sus errores? La verdad es como el agua, amigas, siempre encuentra una forma de salir a la superficie. Escríbanme en los comentarios qué sentirían al tener al frente a la persona que les hizo tanto daño. Denle me gusta y suscríbanse para que nuestra comunidad siga siendo un lugar de justicia y empoderamiento. Elena se detuvo a pocos metros, extendiendo su mano quemada con una calma que desarmaba cualquier amenaza. «Ya no tienes nada que negociar, Julián, el pueblo ya no te pertenece», dijo ella, con una voz que cortaba el viento como una guadaña. Justo en ese instante, un trueno hizo vibrar la tierra y, desde lo alto de la montaña, una tromba de agua bajó por el cauce seco con una fuerza demoledora, anunciando que el río que fue testigo de tantas injusticias regresaba para reclamar su lugar. El rugido del agua bajando por el desfiladero era un sonido que Valle Seco no había escuchado en una generación. El cauce, antes muerto y polvoriento, se llenó en segundos de una marea turbia que arrastraba troncos y piedras, reclamando su territorio con una violencia purificadora. El alcalde, atrapado entre el abismo y la mirada implacable de Elena, perdió el equilibrio cuando el borde del barranco comenzó a desmoronarse bajo sus pies por la fuerza de la corriente. Por un segundo, la caja metálica quedó suspendida en el aire, un cofre de secretos a punto de perderse para siempre en el fango. Con un reflejo nacido de la pura necesidad de justicia, Elena se lanzó hacia adelante, aferrando la manija de la caja justo cuando el hombre se precipitaba al vacío. Sus manos quemadas gritaron de dolor al sentir el peso del metal y la tensión del esfuerzo, pero no soltó su botín. Lucía y otras 3 mujeres de la primera fila se abalanzaron sobre Elena, sujetándola por los hombros y la cintura, formando una cadena humana que la ancló a la tierra firme mientras el alcalde desaparecía en el estruendo blanco de la crecida. La fuerza de la hermandad fue lo único que evitó que Elena fuera arrastrada por el peso del pasado. Queridas amigas de Historias del Rancho Viejo, hay momentos en los que nuestra fuerza individual flaquea, y es ahí donde la mano de una compañera se vuelve nuestra salvación. ¿Alguna vez han formado parte de una cadena humana de apoyo para ayudar a alguien a no caer en su momento más oscuro? Esa es la verdadera esencia de nuestra comunidad. Déjenme su historia en los comentarios, las leo con el corazón. No olviden dar me gusta y suscribirse para que sigamos siendo este escudo inquebrantable para cada mujer que lo necesite. Una vez a salvo, Elena se desplomó sobre la hierba empapada,
abrazando la caja metálica contra su pecho como si fuera un tesoro sagrado. El río seguía bramando a sus pies, pero el aire se sentía extrañamente ligero, limpio de la opresión que lo había asfixiado durante años. Al abrir la tapa de la caja bajo la lluvia, no encontró solo papeles, sino el diario personal del alcalde, donde cada traición estaba documentada con una frialdad quirúrgica. Sin embargo, al final del cuaderno, una anotación reciente hizo que la sangre de Elena se congelara. El nombre de su esposo no figuraba como una víctima, sino como el hombre que había planeado todo desde el principio. Elena sintió que el suelo volvía a abrirse bajo sus pies, pero esta vez no era la tierra, sino su propia realidad la que se desmoronaba. Con los dedos entumecidos por el frío y el dolor, leyó una y otra vez aquellas líneas caligrafiadas con una precisión cruel. Su esposo no había muerto defendiendo el molino, sino orquestando el despojo de las tierras junto al alcalde. El hombre al que ella había llorado durante 20 años, la sombra por la cual había regresado a buscar justicia, resultó ser el arquitecto de la miseria que asolaba a Valle Seco. El diario detallaba cómo fingieron su muerte para que él pudiera escapar con una parte del botín, dejándola a ella como el señuelo perfecto para calmar las sospechas del pueblo. Las lágrimas de Elena se mezclaron con el agua de lluvia, amargas y calientes. El anillo que llevaba colgado al cuello ahora se sentía como un grillete de hierro al rojo vivo. A su alrededor, las mujeres del pueblo celebraban la caída del alcalde, sin saber que el héroe que Elena invocaba en sus discursos era, en realidad, el villano más astuto de todos. La protagonista miró hacia el río embravecido. Por un momento, la tentación de lanzar el diario al abismo y mantener la mentira para salvar su honor fue casi insoportable. Pero Elena sabía que una casa construida sobre falsedades, por muy hermosas que sean, siempre acaba por colapsar. Queridas amigas de Historias del Rancho Viejo, ¿qué se hace cuando descubres que la persona en la que más confiaste fue quien te tejió la red de engaños? A veces la traición más dolorosa no viene de un enemigo, sino de quien dormía a nuestro lado. Díganme en los comentarios, ¿preferirían vivir en una mentira reconfortante o enfrentar una verdad que les rompa el corazón? Su honestidad nos hace más fuertes. No olviden darle me gusta y suscribirse para que juntas aprendamos a reconstruirnos desde la verdad más cruda. Elena se puso en pie, secándose el rostro con el dorso de la mano. No permitió que la vergüenza la encorvara. Al contrario, levantó el diario frente a la multitud que aún permanecía bajo la tormenta. Con la voz quebrada pero firme, comenzó a leer en voz alta la verdad sobre su marido, desnudando su propia herida ante todos para que no quedara ni un solo secreto en Valle Seco. Mientras las palabras salían de su boca, el viento del norte trajo un sonido familiar. Alguien, a caballo y envuelto en una capa oscura, observaba la escena desde la colina del cementerio viejo. La silueta en la colina permaneció inmóvil, un espectro oscuro recortado por los relámpagos que seguían desgarrando el cielo. Elena dejó de leer y fijó su mirada en el jinete, sintiendo como el miedo que la había paralizado minutos antes se transformaba en una rabia fría y lúcida. El pueblo, al seguir su mirada, enmudeció. La revelación de la traición de su esposo había dejado una herida abierta en el aire, pero la presencia de aquel observador sugería que la historia aún no había escrito su último punto. Sin decir una palabra, Elena comenzó a caminar hacia la colina, subiendo por el sendero embarrado con la determinación de quien va a enfrentarse a su propio destino cara a cara. Al llegar a la cima, el jinete desmontó lentamente. Bajo la capucha empapada, unos ojos que Elena conocería en cualquier vida la observaron con una mezcla de sorpresa y cinismo. Era él, más viejo, con cicatrices que el tiempo no pudo borrar, pero con la misma sonrisa arrogante que una vez la enamoró. Siempre fuiste demasiado inteligente para tu propio bien, Elena, dijo el hombre, extendiendo una mano que ella no tomó. El encuentro en aquel cementerio, rodeados de los ancestros que él había traicionado, se sentía como el juicio final de una estirpe que se negaba a morir sin antes quemar todo a su paso. Queridas amigas de Historias del Rancho Viejo, ¿alguna vez la vida les ha puesto frente a frente con el pasado justo cuando pensaban que ya lo habían superado? Hay cierres que no se buscan,
sino que nos encuentran para probarnos de que estamos hechas. Díganme en los comentarios, ¿serían capaces de perdonar una traición tan profunda o elegirían la justicia por encima del sentimiento? Suscríbanse y denle me gusta para que nuestra comunidad de mujeres de hierro siga siendo el refugio de la verdad. Elena extrajo el anillo de su cuello y lo dejó caer sobre la tumba vacía que durante 20 años llevó su nombre. Vine a buscar el silencio del molino, pero encontré mi propia voz, sentenció ella, mientras de entre las sombras del cementerio empezaban a surgir los hombres y mujeres del pueblo que la habían seguido. No estaba sola. La traición de un hombre no podía destruir la lealtad que ella había sembrado en el corazón de su gente. El esposo, al verse rodeado no por una mujer herida, sino por una guardiana de la ley, buscó su arma, pero una mano firme se posó sobre su hombro antes de que pudiera reaccionar. La mano que detuvo al traidor era la de Lucía, quien con la mirada limpia y la espalda recta, representaba ahora la ley que el alcalde había corrompido. Tras ella, el pueblo de Valle Seco formaba una muralla humana bajo la lluvia persistente. El esposo de Elena, despojado de su misterio y de su poder, comprendió que no se enfrentaba a una viuda afligida, sino a una comunidad que había recuperado su alma. Sin resistencia, permitió que los hombres del pueblo lo custodiaran hacia la justicia, mientras Elena permanecía en la cima de la colina, viendo cómo las primeras luces del alba empezaban a disipar las nubes de la tormenta más larga de su vida. Con el sol asomando tras las montañas, el agua del río volvió a calmarse, dejando tras de sí un valle renovado y limpio de secretos. Elena regresó al molino, cuyas ruinas humeantes ya no daban miedo, sino que se alzaban como un monumento al valor. Con los títulos de propiedad recuperados, las tierras volvieron a sus legítimas dueñas y la molienda fue reconstruida, no como un centro de avaricia, sino como el motor de una nueva era. Elena nunca volvió a usar aquel anillo. En su lugar, sus manos, ahora cicatrizadas, se dedicaron a sembrar la justicia y la paz en cada rincón de Valle Seco, demostrando que la verdad, aunque tarde, siempre encuentra el camino a casa. Queridas amigas de Historias del Rancho Viejo, hemos llegado al final de este relato que nos ha recordado que ninguna sombra es tan densa que la luz de la verdad no pueda atravesar. ¿Qué les ha parecido el destino de Elena y la transformación de Valle Seco? Sus comentarios son el alma de este canal, así que no olviden compartir sus reflexiones y decirme desde qué rincón del mundo nos acompañan hoy. Si esta historia de valentía les llegó al corazón, denle me gusta y suscríbanse para no perderse nuestro próximo encuentro con el pasado. Gracias por ser parte de nuestra familia y por mantener viva la llama de nuestros relatos. El sol iluminó por completo la llanura y, por primera vez en décadas, el sonido de las aspas del nuevo molino empezó a girar al compás del viento. Elena se sentó a la sombra de un árbol joven, cerró los ojos y, por fin, respiró la libertad que ella misma había cultivado. La historia de la mujer del molino se convirtió en leyenda, una que las abuelas contarían a sus nietas para asegurar que, en este rancho viejo, la dignidad nunca más volviera a ser silenciada.